¿Alguna vez te has sentido perdido, como si las circunstancias de tu vida fueran demasiado complejas o confusas para entenderlas? ¿Has pasado por momentos en los que te preguntas si todo lo que has vivido tiene algún propósito, si todo lo que te sucede está realmente alineado con algo mayor? Y si te dijera que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, un plan que no se equivoca, que no tiene errores y que está diseñado específicamente para ti, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones, hoy quiero compartir contigo algo que puede transformar completamente tu manera de ver las dificultades y los retos que enfrentas. Todo pasa por algo. Quizás ahora mismo estés enfrentando un desafío o una situación que no entiendes, y el dolor te hace cuestionar el propósito de todo lo que está sucediendo. Pero Dios no se equivoca. Todo tiene un propósito, aunque no lo veas aún. Este video es para ti, para que sepas que no estás solo, y que lo que hoy parece un caos es parte de un plan divino que se está revelando paso a paso. En nuestra vida, a menudo vivimos bajo la ilusión de que controlamos todo. Queremos tener respuestas inmediatas y resultados visibles, pero Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. Y ahí radica la clave de la fe: confiar en que, aunque no veamos la imagen completa, todo está bajo control. Este video es una invitación a abrir nuestros corazones a una nueva forma de ver la vida, no como un conjunto de eventos aleatorios, sino como un plan maestro, con cada pieza encajando perfectamente en el lugar que Dios ha preparado para ti. ¿Te imaginas si pudieras mirar las dificultades de tu vida con una nueva perspectiva, sabiendo que cada paso que das, incluso los más difíciles, forman parte de algo grandioso que Dios está tejiendo? Hoy te invito a descubrirlo. Te prometo que lo que vas a aprender en los próximos minutos puede cambiar la forma en que vives tu fe y enfrentarte a los retos que te aguardan. Antes de comenzar este estudio, quiero pedirte que te comprometas con tu fe. Escribe en los comentarios una frase relacionada con este tema, como «Dios tiene un plan perfecto para mí», para que juntos, desde el principio, podamos declarar nuestra confianza en Él. También, por favor, dale me gusta a este video. Con tu apoyo, más personas podrán recibir la palabra de Dios, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca. Felicito tu decisión, porque cada acción que tomes aquí es un paso firme hacia el crecimiento espiritual. Es importante que te suscribas y sigas siendo parte activa de esta comunidad. Muchas personas, en situaciones difíciles, recurren a videos como este porque no tienen acceso a una iglesia cercana. Si tú estás aquí, es porque Dios te ha traído hasta este momento, y ahora te invito a comprometerte con esta jornada espiritual. Comenta «Dios, tú eres mi Salvador» antes de que empecemos, porque tu participación es esencial para que juntos crezcamos en fe. Al final de este video, uno de los mensajes que compartiré podría ser la clave para desbloquear una bendición que tanto esperas. Permanece atento y no te despegues hasta el final. Ahora, vamos a comenzar este estudio. La fidelidad de Dios en medio de las pruebas. En la vida cristiana, las pruebas no son una excepción, son una realidad inevitable. Pero lo que distingue a un creyente de alguien que no tiene fe es su capacidad para confiar en que, aunque no veamos el propósito de nuestras luchas, Dios está trabajando en nosotros. Recordemos la historia de Job, un hombre justo que sufrió más que muchos otros en la Biblia. Job no entendía por qué había perdido todo lo que amaba, pero nunca abandonó su fe. A través de su historia, podemos aprender una lección profunda. La fidelidad de Dios no depende de nuestra comprensión, sino de su naturaleza inmutable. Y si te dijera que Dios, en su infinita sabiduría,
permite ciertas pruebas en nuestras vidas precisamente porque sabe lo que necesitamos para cumplir su plan perfecto. Job perdió a sus hijos, su salud y su fortuna, pero nunca perdió la capacidad de confiar en que Dios tenía un propósito. En momentos de angustia, la tentación es grande de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero, ¿y si la respuesta fuera que Dios está permitiendo esta prueba para fortalecerte y prepararte para algo mucho mayor? Esta no. Es solo una historia antigua. Es una realidad que se repite en la vida de cada cristiano. Y es en medio de la aflicción que descubrimos el verdadero poder de la fe, una confianza radical en que Dios no se equivoca. La historia de Job nos enseña a perseverar sin entender completamente el porqué de lo que estamos viviendo. Quizás ahora mismo te sientas como Job, rodeado de incertidumbre, pero te aseguro que, al igual que él, verás cómo Dios transforma el dolor en algo glorioso. Job recibió el doble de lo que había perdido, y lo que parecía una tragedia fue la puerta de entrada a una bendición más grande que la que jamás habría imaginado. Así es como Dios obra en nuestras vidas. Lo que en un principio parece ser una pérdida o un error divino puede resultar en una victoria inesperada. El llamado de Moisés. Cuando las circunstancias parecen imposibles en la vida cristiana, muchas veces somos llamados a hacer cosas que parecen imposibles, que sobrepasan nuestras fuerzas y capacidades. Un claro ejemplo de esto es la historia de Moisés. Dios lo llamó a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y Moisés, un hombre con dudas y miedos, pensó que era incapaz de llevar a cabo una tarea tan grande. Cuando Dios le habló a Moisés, desde la zarza ardiente, le dio una misión que parecía fuera de su alcance: liberar a un pueblo entero de la opresión más cruel. ¿Y qué hizo Moisés? En lugar de responder con valentía, se sintió lleno de inseguridad y temor. Se sintió indigno, incapaz, y comenzó a cuestionar si realmente Dios lo había elegido para tan grandiosa misión. Moisés pensaba que no tenía las habilidades necesarias, que su pasado lo descalificaba y que las circunstancias no estaban a su favor. Pero en medio de la duda y el temor, Dios le recordó algo fundamental. Él no se equivoca. Moisés no tenía que confiar en su propia fuerza o habilidad. El éxito de la misión no dependía de Moisés, sino de la fidelidad de Dios para llevar a cabo su plan perfecto. Yo estaré contigo, le dijo Dios, Éxodo 3:12, una promesa que es válida para cada uno de nosotros en nuestras luchas y desafíos. ¿Te has sentido alguna vez como Moisés, sintiendo que lo que Dios te pide es demasiado grande, demasiado difícil, demasiado inalcanzable? ¿Te has sentido incapaz de enfrentar lo que la vida te ha puesto por delante? Si es así, quiero que recuerdes hoy algo muy importante. Dios no se equivoca. Él te ha llamado por un propósito, y aunque no veas el camino claro, Él te guiará y te equipará para cumplir su plan perfecto. Así como Moisés, tú también verás cómo las puertas se abren cuando confías en su dirección. Dios tiene un plan perfecto, pero para que se cumpla, necesitas dar el paso de obedecer y confiar en su guía, aun cuando todo parezca imposible. Moisés lo hizo y al final no solo liberó al pueblo de Israel, sino que fue testigo de uno de los milagros más grandiosos de la historia, la apertura del Mar Rojo, un acto que solo pudo haber sido posible gracias a la intervención divina. El propósito divino detrás de las dificultades. Muchas veces, al enfrentarnos a las pruebas de la vida, sentimos que el sufrimiento no tiene sentido. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que pasemos por momentos tan difíciles? Pero lo cierto es que las dificultades, lejos de ser una señal de abandono o castigo divino,
son a menudo el vehículo que Dios utiliza para cumplir su propósito en nuestras vidas. En Romanos 8:28, la Escritura nos recuerda: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa es crucial. Aunque no siempre entendemos el propósito de nuestras luchas, Dios tiene un propósito divino detrás de todo lo que ocurre en nuestras vidas, incluso en lo que parece ser una tragedia. Recordemos la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión y experimentó humillaciones que ninguno de nosotros desearía enfrentar. José pudo haber perdido la esperanza y el sentido de su vida, pero en medio de su sufrimiento, Dios tenía un plan más grande. ¿Qué habría sucedido si José no hubiera pasado por esos años de prueba? ¿Qué habría sido de Egipto y de su familia cuando vino la gran hambre? José, a pesar de las adversidades, llegó a ser la pieza clave para salvar a su pueblo y a muchas naciones durante una época de crisis. Cuando finalmente se encontró con sus hermanos, les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a un pueblo numeroso. Génesis 50:20. José entendió lo que muchos de nosotros tardamos años en comprender. Dios tiene un propósito en medio del sufrimiento. En nuestras vidas, es fácil pensar que las dificultades son señales de abandono, pero en realidad son los momentos en que Dios quiere acercarnos más a Él, enseñarnos lecciones profundas y prepararnos para un propósito más grande del que podemos ver ahora. El dolor tiene un propósito divino que solo será revelado con el tiempo. En este momento, puede que estés atravesando un sufrimiento o una prueba que no entiendes. Tal vez te sientas solo, tal vez te sientas abandonado por Dios, pero quiero asegurarte de que Él no se equivoca. Todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito, y ese propósito es para tu bien y para su gloria. Al igual que José, cuando mires atrás en tu vida, verás que todo lo que viviste, incluso lo que parecía ser una pérdida, fue usado por Dios para un propósito más grande que tu entendimiento. El poder transformador del perdón en muchas ocasiones. El sufrimiento que experimentamos en nuestras vidas no proviene solo de las circunstancias externas, sino de las heridas emocionales causadas por otros. La traición, el abandono y el dolor causado por las personas que amamos pueden dejarnos cicatrices profundas. Es en esos momentos cuando Dios nos llama a vivir según su ejemplo, perdonar como Él nos perdona. Una de las historias más poderosas sobre el perdón en la Biblia es la de Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7 vemos cómo Esteban, lleno de fe, es apedreado por aquellos que no aceptaban su mensaje, pero en el momento de su muerte, Esteban no maldijo a sus agresores, ni guardó rencor. En su última oración, él le pidió a Dios: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Esteban decidió perdonar a sus opresores, confiando en que Dios estaba en control, aún en los momentos más oscuros de su vida. Perdonar no es fácil. La herida profunda que dejan las ofensas puede ser difícil de sanar, pero el perdón es la clave que desbloquea una vida de libertad. Cuando elegimos perdonar, no lo hacemos porque los demás lo merezcan, sino porque Dios nos ha perdonado primero. El perdón nos permite liberarnos de la esclavitud del rencor y la amargura, y permite que la paz de Dios inunde nuestro corazón, aún en medio de la adversidad. En tu vida puede que te estés enfrentando a personas que te han herido profundamente. Tal vez las heridas emocionales son tan grandes que sientes que el perdón es algo imposible. Pero quiero decirte algo importante.
Dios no se equivoca, y Él sabe que el perdón es el camino hacia la sanación de tu alma. El perdón no es un acto de debilidad, sino de gran fortaleza espiritual. Al perdonar, estamos permitiendo que el amor de Dios transforme nuestras vidas y nos libere del peso que las ofensas nos han dejado. En la cruz, Jesús nos mostró el perdón más grande de todos. Mientras Él estaba siendo crucificado, oró por aquellos que lo estaban matando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el tipo de perdón que nos llama a vivir. Es un perdón que no está basado en lo que merecen los demás, sino en lo que nosotros hemos recibido de Dios. Al perdonar, nos alineamos con su voluntad y permitimos que su poder obre en nosotros de una manera única y transformadora. La paciencia en el proceso divino, la vida cristiana, no siempre es un camino directo o rápido hacia nuestras bendiciones. En ocasiones, Dios nos lleva por un proceso que puede ser largo, arduo y lleno de incertidumbres. La paciencia, entonces, se convierte en una virtud crucial, porque a través de la paciencia, Dios nos forma para su propósito perfecto. Uno de los ejemplos más poderosos de paciencia en la Biblia es la vida de Abraham. Dios le hizo una promesa extraordinaria, ser el padre de una gran nación, aunque él y su esposa Sara no podían tener hijos. Sin embargo, pasaron 25 años desde que Dios le hizo esta promesa hasta que se cumplió. Durante esos años, Abraham enfrentó momentos de duda, desesperación y desafíos que parecían imposibles de superar. ¿Cómo podría alguien tan mayor ser padre de una nación? Especialmente cuando no veía ninguna señal de que esa promesa se estuviera acercando. Abraham enfrentó pruebas que pusieron a prueba su fe, su paciencia y su confianza en que Dios no se equivocaba. El Señor, en su tiempo perfecto, cumplió lo prometido, dándole a Abraham un hijo, Isaac. A través de este hijo, Dios estableció una descendencia que cambiaría el curso de la historia. Pero la paciencia de Abraham fue puesta a prueba una y otra vez, y cada momento de espera era una oportunidad para depender más de Dios y menos de sus propias fuerzas. La paciencia no solo es esperar, sino esperar con esperanza. En los momentos de espera, a menudo nos preguntamos si Dios ha olvidado nuestras oraciones, si las promesas que nos hizo se quedarán en solo palabras. Pero la paciencia es un recordatorio constante de que Dios tiene un plan perfecto y que todo se va cumpliendo según su tiempo y no el nuestro. Es en esos tiempos de espera donde Dios nos moldea y nos prepara para lo que está por venir. ¿Te has sentido alguna vez desesperado, esperando que algo suceda en tu vida sin ver resultados inmediatos? Tal vez has orado por años, has esperado por respuestas, pero no ves nada que te confirme que todo va a cambiar. Si es así, quiero animarte hoy a seguir adelante. Dios no se equivoca. Al igual que con Abraham, Él está trabajando en ti, en tu carácter, en tu fe. Lo que parece un largo proceso es solo la preparación para un propósito glorioso que Dios tiene reservado para ti. En los momentos en que todo parece demorar, recuerda que la paciencia es una prueba de tu confianza en Dios, y esa paciencia nunca será en vano. A lo largo del proceso, Dios está haciendo algo grandioso en ti. Él tiene un plan perfecto, y todo lo que parece tardar es parte de su voluntad divina. La prueba de la fe, el sacrificio de Abraham en muchas ocasiones, nuestra fe es puesta a prueba de maneras que nunca imaginamos. A veces, la prueba es tan profunda que nos cuestionamos si realmente podemos seguir confiando en Dios. Pero, a través
De esas pruebas, Dios está fortaleciendo nuestra fe y revelándonos su propósito en nosotros. La historia de Abraham y el sacrificio de Isaac es uno de los ejemplos más profundos de cómo Dios puede llevarnos a lugares donde nuestra fe es completamente desafiada. En Génesis 22, Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Este fue un momento de prueba extrema. Abraham había esperado toda su vida para tener a Isaac y ahora Dios le pedía que lo sacrificara. ¿Cómo podía Abraham entender o aceptar este mandato? Si alguna vez hubo una prueba difícil de comprender, esta fue una de las más grandes. Pero lo que hizo Abraham nos da una lección invaluable. Abraham obedeció, confiando plenamente en que, aunque no entendiera el propósito de Dios, el plan de Dios era perfecto. Incluso cuando todo parecía irracional, Abraham creyó que Dios podía resucitar a su hijo si fuera necesario, porque confiaba en que las promesas de Dios no se equivocan. Dios no se equivoca, incluso cuando las circunstancias parecen desafiar nuestra fe. En este momento, muchos de nosotros nos enfrentaríamos a la tentación de dudar, de cuestionar la bondad de Dios. ¿Cómo podría Dios pedir algo tan doloroso? Pero es en esos momentos donde Dios nos invita a poner nuestra fe por encima de nuestras emociones. La obediencia de Abraham, a pesar de su dolor, es un testimonio de cómo la fe puede superar cualquier obstáculo, incluso las pruebas más duras. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que no entiendes lo que Dios está haciendo? Quizás te ha pedido que tomes decisiones difíciles o que pases por pruebas que no parecen tener ningún sentido. Pero quiero recordarte hoy algo muy importante. Dios no se equivoca. Si Él te ha traído hasta aquí, es porque tiene un propósito eterno en mente. Un propósito que, aunque a veces no lo veamos, siempre nos lleva a un lugar de mayor bendición y crecimiento. Como Abraham, la obediencia en medio de la incertidumbre es la clave para ver cómo Dios mueve montañas. Al final, Dios detuvo a Abraham en el último momento, proporcionando un carnero para el sacrificio. Esta historia nos recuerda que la fidelidad de Dios es inmensa, y aunque las pruebas puedan ser difíciles, Él siempre proveerá lo que necesitamos en el momento justo. El ejemplo de los israelitas en el desierto, confianza en medio de la incertidumbre. El pueblo de Israel, después de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, pasó por uno de los periodos más difíciles de su historia, su peregrinaje por el desierto. Aunque Dios los había liberado con mano poderosa, la travesía por el desierto fue una prueba constante de su fe y confianza en el plan perfecto de Dios. Durante esos años en el desierto, los israelitas enfrentaron hambre, sed y muchas dificultades. En lugar de confiar en que Dios iba a proveerles, se quejaron, dudaron y muchas veces desearon volver a Egipto, donde, aunque eran esclavos, tenían comida y agua. Parecía que el desierto era un lugar de desolación sin propósito, pero en realidad Dios estaba usando ese tiempo para formar y enseñar a su pueblo. En Éxodo 16, vemos cómo Dios proveyó maná del cielo para que no pasaran hambre, y cómo al tocar la roca hizo brotar agua para calmar su sed. A pesar de su provisión constante, los israelitas siguieron dudando de su bondad. Pero lo que no sabían era que todo ese tiempo en el desierto era parte de un plan divino para llevarlos a la tierra prometida. El desierto no era un lugar de abandono, sino de preparación. Allí, Dios estaba moldeando su carácter, enseñándoles a depender de Él y a confiar en su fidelidad. ¿Te has encontrado alguna vez en tu vida en un desierto, sintiendo que Dios no responde, que no hay salida y que todo está en incertidumbre? Quizás estás en una etapa de tu vida donde sientes que no hay respuesta a tus oraciones, que las promesas de Dios parecen lejanas.
Pero quiero decirte hoy algo muy importante. Dios no se equivoca. Al igual que con los israelitas, Él está usándote en este momento para prepararte para algo mucho más grande. El desierto de tu vida es solo un paso en el camino hacia la tierra prometida que Él ha preparado para ti. Es en los momentos de incertidumbre donde Dios nos enseña a confiar plenamente en Él, a caminar por fe y no por vista. Los israelitas tuvieron que aprender a confiar en Dios cada día, cada mañana, cuando el maná caía del cielo. Nosotros, igualmente, estamos llamados a depender de Dios diariamente, confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos, aunque no siempre entendamos cómo o cuándo. La victoria de David sobre Goliat, confianza en Dios frente a los gigantes. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas y poderosas de la Biblia, y es un claro ejemplo de cómo Dios puede usar lo que parece insignificante para derrotar a lo que parece invencible. El joven David, un simple pastor de ovejas, se enfrentó a Goliat, el gigante filisteo que aterrorizaba a todo el ejército de Israel. La batalla entre David y Goliat no solo fue un choque físico, sino una demostración de confianza total en Dios frente a la adversidad. David no era el hombre más fuerte ni el más experimentado en combate. De hecho, en 1 Samuel 17, Saúl, el rey de Israel, intentó vestirlo con su propia armadura, pero David se la quitó, porque sabía que no podía confiar en lo que el hombre considera útil, sino en lo que Dios le había dado, una honda y una fe inquebrantable. David enfrentó a Goliat con una confianza que desbordaba la lógica humana. Él sabía que no era su habilidad la que lo haría vencedor, sino que confiaba plenamente en el poder de Dios. En el versículo 45, David le dice a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Shintosin, Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Con esta declaración, David nos muestra una lección poderosa. Cuando enfrentamos nuestros gigantes, no debemos depender de nuestras fuerzas, sino de la fuerza que Dios nos da. La victoria de David no solo fue un triunfo físico, sino una declaración espiritual de que la fe en Dios puede vencer cualquier obstáculo, sin importar cuán grande o temible parezca. Aunque Goliat era un guerrero experimentado y temido por muchos, David lo derrotó con una simple piedra lanzada en el nombre de Dios. Dios no necesita nuestros recursos para obrar grandes milagros. Solo necesita que tengamos fe en Él y confianza en que su plan es perfecto. En tu vida tal vez enfrentas gigantes, problemas que parecen imposibles de superar, enfermedad, dificultades económicas, problemas familiares, conflictos internos. Es fácil sentirse pequeño y sin recursos para enfrentarlos. Pero quiero recordarte hoy que como David puedes confiar en el poder de Dios para derrotar esos gigantes. No importa lo grande que sea el desafío, Dios tiene el poder para hacer lo que parece imposible. Él no se equivoca en las batallas que te permite enfrentar. Si tienes fe como la de David, verás cómo esos gigantes caen ante el poder de Dios. Hemos recorrido juntos un viaje de fe, viendo cómo Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parecen complicarse. Desde la fidelidad de Dios en las pruebas hasta la obediencia en medio de la incertidumbre, hemos visto que todo lo que sucede tiene un propósito divino. No importa cuán difícil parezca el camino, Dios no se equivoca, y su plan se llevará a cabo si confiamos plenamente en Él. Quiero felicitarte por llegar hasta el final de este video. Pocas personas tienen la perseverancia de quedarse hasta el último momento, y tú eres uno de los elegidos que han escuchado este mensaje de esperanza y aliento. Tu perseverancia no es en vano.
Cada paso que das, cada momento que decides confiar en Dios, te acerca más al cumplimiento de su propósito en tu vida. Ahora quiero invitarte a tomar una acción importante. Escribe en los comentarios una frase que exprese lo que aprendiste hoy, algo como Dios tiene un plan perfecto para mi vida o confiaré en el proceso divino. Este es un acto de compromiso con tu fe. Al comentar, estás declarando al mundo que confías en el plan de Dios para ti y tu comentario puede ser la semilla de esperanza para alguien más que esté pasando por un momento difícil. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y da un me gusta al video. Te animo a compartir este mensaje con aquellos que necesitan escuchar que Dios tiene un plan perfecto para sus vidas. Al suscribirte y compartir, estás contribuyendo a que más personas escuchen la palabra de Dios y sean transformadas por su verdad. Cada acción tuya aquí tiene un impacto eterno. Te pido que, al finalizar este video, te tomes unos minutos en silencio, en oración. Permítete estar en la presencia de Dios, dando gracias por las bendiciones que has recibido y por las que están por venir. En ese silencio deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te confirme que Él no se equivoca. Dedica un tiempo para meditar en la fidelidad de Dios y en el camino que Él tiene preparado para ti. No interrumpas este momento de reflexión. Permite que la paz de Dios te llene mientras sigues su camino con confianza. Recuerda, Dios tiene un plan perfecto para ti. Y no importa lo que enfrentes, Él siempre estará a tu lado, guiándote, fortaleciéndote y mostrándote el propósito detrás de cada prueba. Tu vida no es un accidente. Todo lo que has vivido, todo lo que estás viviendo, es parte del plan divino que Él ha trazado para ti. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Que Dios te bendiga abundantemente.